Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor, que él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persa, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió al Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras, que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Día domingo, día del Señor, que nos invita a estar atentos, a estar en Dios y poder vencer esos momentos de tentación, de seducción del mal, que nos quiere llevar a la vida humana. Por eso, como hijo de Dios, recibiendo la palabra, recibiremos esa claridad de vida, ese sentido de amor, de servicio, el propósito de Dios, quienes ya ver grandes bendiciones. Disfrutemos de este hermoso momento. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre,
para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que podamos comprender esta santa palabra, esa exhortación de amor, que podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas y no caer en las seducciones del mal que quiere dañar y destruir la humanidad. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Haznos comprender estas bellas palabras, ese gran amor de Dios que nos invita a vivir en la luz y poder vencer las tinieblas, la oscuridad, para que podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, para que también a través de ese amor de Dios podamos transmitir a nuestros hermanos la luz que da sentido y claridad a nuestras vidas. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto, de este día domingo, algo bien interesante. Y es que nosotros somos llamados a ser luz. Esa experiencia de fe, de oración, de vivir nuestros sacramentos, de poder contemplar esa vida espiritual que nos lleva a esos grandes regalos del amor de Dios. Y veremos a través de este texto de San Juan capítulo 3, y antes de tomar el verso 14, vemos cómo al inicio vemos esa entrevista de Nicodemo con el Señor, y que el mismo Señor le invitará a nacer de nuevo, a transformar la vida, a entender esos misterios del amor del reino. Y es algo interesante ver cómo así también en el verso 14 nos dirá: y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Cristo, que se ha hecho vida para nosotros, nuestro héroe de carne y hueso, nuestro Salvador, que entregará la vida por usted y por mí, así como lo hizo en la cruz, por toda la humanidad, para que nosotros podamos entender este misterio de amor. Cristo, que ha venido a salvarnos, a mostrarnos ese sentido de la vida, y que nosotros sepamos responder al llamado de Dios a través de los talentos que se nos da. Por eso es importante la oración, para tener claridad y sentido de la vida. Y por eso es importante creer en el nombre del Hijo de Dios. Creer es tener fe, confiar, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. ¿En quién? En Jesús, el Salvador. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Mire cómo nos vuelve a decir a nosotros. Y eso tiene que ser un eco en el corazón. Esa experiencia de Dios, esa experiencia de fe maravillosa, que nos da la alegría, el gozo, la paz. De cómo podemos transmitir a nuestros hermanos esos grandes regalos del amor de Dios, para que así podamos caminar en nuestra vida en Dios, peregrinos en esta tierra, porque somos llamados a la eternidad, pero sí, dejando esas huellas hermosas del amor de Dios a través de su Hijo Jesús. Y por eso nos regala la vida eterna. Y por eso Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo, para que llegue ese hermoso regalo de la salvación.
Por eso es importante creer en el nombre del Hijo de Dios. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Por eso es importante que creamos en el nombre del Señor, que vivamos esta experiencia de fe, esa experiencia que Dios nos ha dejado a través de su Hijo, en su palabra, estas promesas, estas bendiciones a través del Evangelio, los sacramentos, como vimos, la Eucaristía, pan de vida. Es algo muy hermoso poder unirnos con Cristo, porque es el pan que nos alimenta, el que nos da la vida. Por eso, qué importante que la luz vino al mundo. Pero, ¿cuál es la respuesta del ser humano? ¿Será que los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Así como lo dice el Señor a través del texto. ¿Y por qué aman más las tinieblas que la luz? Por sus obras malas, por su egoísmo, por su envidia, por pensar para sí mismo olvidándose de los demás. La misma palabra nos invita a que la luz vino al mundo. ¿Y quién es? El Señor Jesús. La promesa del Padre. Pero debemos revisar, ¿realmente amamos la luz o la oscuridad? Porque el peligro del ser humano es que puede amar más las tinieblas que la luz. ¿Y eso por qué? Por sus obras malas, por su egoísmo, por su envidia, porque piensa para sí mismo olvidándose de los demás. Por eso nosotros debemos ir más allá a través de la palabra y revisar si estamos haciendo las cosas bien. Porque somos de Dios. Pero también hay un juicio. Y dependerá de nosotros dar respuesta, de recibir ese cielo o el peligro de las tinieblas, de la oscuridad, del infierno. En ti y en mí está la elección. Porque Dios nos viene a salvar, no a condenar, sino a darnos ese regalo a través de su Hijo Jesús. Por eso, el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero tendrá un juicio y el peligro de la condenación. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que queden manifiestos que sus obras están hechas según Dios. Y qué bonita esa experiencia de fe, cuando el Señor toca nuestro corazón, cuando nos hace entender el sentido de la vida. Y por eso miramos que a través de esta primera lectura del segundo libro de Crónicas, cómo el Señor exhortará a aquel pueblo que se ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque así como los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor, no hicieron caso. Se dejaron llevar por su pecado, sus seducciones y la forma en que el mal y el mundo envuelve para que nos alejemos de Dios. Qué triste es cuando el ser humano no se deja amar por Dios. Y entonces vienen los intereses egoístas. Viene la ambición. E incluso pasar por encima del otro. Por eso, tenemos que darnos cuenta que Dios ama a la humanidad, pero no comparte el pecado. Y por eso veremos a través del salmista cómo nos expresa esta intención, que realmente nosotros tengamos a Dios en el corazón. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Porque Dios es nuestro todo. Es nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro gozo. El de poder tener una palabra de bendición para nuestros hermanos. De ayudar a aquellos que están en la oscuridad.
de caminar juntos en el regalo de la fe para que veamos grandes transformaciones del corazón. Por eso, muy interesante cómo la expresión de este Salmo 136 dirá: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión, en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. ¿Y por qué esta expresión? Porque el pueblo se olvidó de la alianza, cayó en estas aberraciones, en estas desobediencias que lo llevaron ¿a qué? Al destierro. Por eso vemos quizás en nuestra historia personas tristes, frustradas, o quedándose en aquellas épocas antiguas, porque no han abierto su corazón al Señor. Nuestra vida viene de Dios. Y Romanos capítulo 14, verso 7 nos invita, así como nos dirá: si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte somos de Dios. Somos de Dios. Por eso, pidamos la luz del Espíritu Santo para poder tener claridad de ese sentido de la vida. No nos dejemos llevar por la tristeza, por la frustración, por situaciones negativas que se han vivido, pensando para sí mismos que no vale la pena vivir. La vida tiene sentido. Y por eso, pidiendo la luz del Espíritu Santo, veremos esos grandes regalos del amor de Dios, que nos invita a entender este sentido de vida. Por eso, la segunda carta tomada del apóstol San Pablo a los Efesios nos recuerda de ese gran amor que Dios nos tiene. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Y cuando vivimos esa vida espiritual, nuestra vida se comienza a transformar. Comenzamos a ver las bendiciones de Dios. El Señor que viene a sanar todas esas situaciones oscuras, todas esas dificultades. Y entonces de la tristeza vendrá la alegría. Qué bello es el Señor, que nos está invitando a creerle a Él, a amar y a vivir esa experiencia de fe que nos lleva a ver grandes bendiciones de amor. Por eso yo te invito a que comiences a revisar esas situaciones negativas, esas situaciones donde te lleva a las debilidades, a los vicios. Y comencemos a hacer ese ejercicio espiritual, primero a través de la oración. 2, de mirar lo que nos está haciendo caer en ese pecado y comenzar a trabajar en ello. Sé que no va a ser fácil, pero nuestra esperanza está en Dios, porque en Cristo, que nos ama, Cristo que se entregará por nosotros en la cruz para salvarnos, nos dará ese sentido de esperanza, de fe, de grandes bendiciones de amor. Y por eso, nosotros que hemos sido creados para la gloria de Dios, que nos dediquemos a las buenas obras y que así vamos a ser esos instrumentos, que sepamos ser hermanos, caminar juntos y llevar la alegría de los hijos de Dios por todas las obras maravillosas que Dios hace en la humanidad. Ahora les invito a orar para que nos unamos a través de la oración, para que podamos entender este gran misterio de amor, las promesas del Padre que nos ha enviado a su Hijo para salvarnos, para darnos vida, para entender que el mismo amor de Dios es reflejado en la cruz, donde su Hijo se entregará para salvarnos, para hacernos entender este regalo, ese sentido de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por este momento de amor, porque has enviado a tu Hijo Jesús, porque Cristo
se entregará por amor a la humanidad, para salvarnos, para que podamos sanar el corazón. Esas situaciones negativas que han acontecido en la vida. Creo que a pesar de esos momentos difíciles, hay signos de esperanza, de fe, de confiar, de amar, de estar en Dios. Que no estamos solos. Que es abrir la puerta del corazón y ver cómo el Señor viene a hacer cosas grandes y maravillosas. Por eso pedimos, a la luz del Espíritu Santo, tener esa claridad, ese sentido de vida. Y de poder llevar ese mensaje de salvación a tantos que necesitan de la misericordia de Dios. Ser luz en las tinieblas. Y vencer esos momentos oscuros. Porque el diablo ha sentido envidia a la humanidad por el gran amor que Dios nos tiene. También se nos invita a nosotros a abrazar la cruz. Porque en Cristo hemos encontrado el sentido de la vida. Grandes bendiciones de Dios. Por eso te invito a entregar todos esos momentos difíciles que has vivido. El rechazo, la tristeza, la angustia. Que sepas que Dios está contigo. Y que Él hace obras grandes y maravillosas. Pero sobre todo quiere el corazón. Nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y que nuestras acciones sean siempre para la gloria de Dios. Y así podemos dejar grandes huellas del amor de Dios por todas las obras maravillosas que ha hecho en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora te invito a leer en los comentarios esta hermosa frase de Josué, capítulo 1, verso 9. Mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque nuestra fortaleza, nuestra vida está en Dios. El mal quiere el desprestigio, la humillación de la humanidad. Pero nosotros hemos sido llamados a la libertad de los hijos de Dios. Feliz día domingo, día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.